Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí andamos. Hola Un poquito. profesora, buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola, profesora, buenos días. Buenos días. Más falta de cariño. A ver. Recuerden que la semana que va la semana del 17 al 24 son las evaluaciones 2 para que se las vayan agendando, chiquillos. Del 17 al 24 en la semana. Es decir, la próxima semana es la última semana de clase antes de la prueba. En la clase de hoy día vamos a tratar de ver lo último que queda del PPT y del PDF que tienen que estudiar. Recuerden que en la unidad 2 también están en la lectura complementaria, y ahí están todos los textos, chiquillos, y son hartos. Hay textos que son de cortito en realidad, son pocas páginas, y otros que son más largos, pero la idea es que ustedes puedan revisar en material complementario y lo vayan leyendo. Todavía hay tiempo para que lo puedan leer antes de la prueba. Recuerden que los quiz les preguntan de todo. ¿Qué vamos a ver hoy día? A propósito de lo que hemos estado revisando esta segunda unidad, que vimos algunos conceptos como los paradigmas. La semana pasada nosotros revisamos algunas teorías, corrientes de pensamiento relacionadas con la sociología, y que también están vinculadas a la psicología social. La verdad es que estas son corrientes filosóficas que se van adaptando según las áreas de estudio y se van complementando y van apareciendo los autores según las materias que se van mostrando, según estas teorías, porque son teorías que son muy potentes, son muy fuertes, y es por eso que ustedes las vieron como se dice, en toda su amplitud. Las revisaron cuando estaban viendo la asignatura de psicología social. En realidad, todas estas filosofías aportan a la psicología social y también a la sociología. Recuerden que la sociología es una de las ciencias más importantes dentro de las ciencias sociales. La semana pasada nosotros analizamos el concepto de Freud y el psicoanálisis, que en el fondo, para ir resumiendo, explicaba Freud que todo lo que gatilla el pasado, todo lo que yo aprendí en mi primera infancia, sobre todo si fueron estímulos positivos o negativos, todo eso me va a afectar en mi comportamiento como adulto. Por lo tanto, él trató de demostrar con distintos estudios de que el comportamiento humano gatillaba también en cómo todo lo que yo había aprendido en los primeros años de mi infancia. O sea, ahí se iba a gatillar mi comportamiento. Que tenía que ver con la psique, tenía que ver con la parte más interna de cada persona, la famosa introspección, o sea, la parte interna de cada uno, de cómo iba a ser mi comportamiento futuro. Y él tenía, y de hecho esa corriente hasta el día se utiliza justamente el acto terapéutico mismo del psicoanálisis para poder explicar un poco el porqué de ciertas conductas, ciertas fobias, de ciertos problemas que tienen las personas, como los miedos a la oscuridad, las fobias a los bichos, a las ratas. Bueno, tratar de explicarla de esa manera, mirando hacia el pasado del ser humano. Hoy les traigo una corriente diferente. El conductismo nace, a partir de Watson, en la segunda mitad, o sea, en la primera mitad mejor del siglo XX. Esto es más reciente. ¿Qué pasaba acá? A diferencia del psicoanálisis, el conductismo decía que no, que da lo mismo como fuese mi infancia, que yo podía modelar mi conducta, mi comportamiento, según los estímulos que estaba recibiendo en ese momento.
O sea, el ser humano, el comportamiento era absolutamente moldeable. No dependía de lo que yo hubiese vivido en mi infancia. Si a mí me tomaban, me podían modificar, me podían completamente cambiar mi conducta. Eso es lo que plantea Watson y el conductismo, que es mucho más una mirada muy científica y obviamente como todos los autores, los científicos, ellos buscaban también maneras de estudiar esto. Y el conductismo se caracterizó por todas las investigaciones que hacían en las universidades. En realidad esto se centró en la universidad estadounidense. Y desde ahí empezaron a hacer un montón de experimentos. El conductismo se caracterizó por la cantidad de experimentos que hicieron, que hoy en día no serían bien vistos, en realidad, porque realizaban experimentos sobre todo en guagua y también con animales. Entonces, para explicar un poco el conductismo, vamos a ir a una frase que plantea lo siguiente, que la expone Watson en uno de sus textos en 1930, la primera mitad del siglo XX. Dando una docena de niños sanos y bien formados, y mi mundo específico para criarlos. Y yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar, entrenarlo para que llegue a ser cualquier tipo de especialista que quiera escoger. Médico, abogado, artista, mercader, sí, incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, sus capacidades, sus tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados. ¿Qué quiere decir con esto Watson, chiquillo? ¿Qué se le ocurre que puede estar diciendo? Que somos moldeados en donde en el contexto que se nos ponga. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre? Que, por ejemplo, que como dice usted, el ser humano es como modificable, moldeable, si uno le da estímulos a alguna cosa, los puede también hacer cambiar y hacerlo como ponerle ejemplo o manejarlo para que vaya al lado que uno quiera. No sé, pues en este caso, Ya. ladrón, medicina. Lo puedo manejar, ¿no es cierto? ¿Qué más se le ocurre? ¿Qué más se le puede ocurrir? O sea, lo primero que plantea aquí Watson que son niños sanos y bien formados, o sea, para que descartar cualquier, porque esto es una ciencia, se tiene que comprobar. Entonces él dice que que todos estos niños bien formados les puede cambiar la conducta. Da lo mismo en la cuna que estuvieron, si son de clase alta, clase baja, si son de qué raza, de qué religión, da lo mismo. Yo puedo cambiar sus conductas, es el conductismo en realidad. Los puedo transformar incluso en mendigo ladrón, y esto es interesante porque esto habla también de que las personas aprenden a robar y aprenden también a mendigar. No es que las personas, o sea, en el fondo que se acostumbran y por lo tanto aprenden. Esto es un aprendizaje, no es que la gente nazca siendo mala o quiera ser ladrona, en el caso de los ladrones, sino que aprenden a hacerlo. Eso puede ser también como dice usted, son niños sanos, que también eso indica que siguen patrones, porque, por ejemplo, no sé, pues O si sea, uno niños de una sanos familia normales, que... ¿Ah? niños sanos que no tengan ninguna patología mental, por ejemplo, para que él Claro. pueda aplicar su metodología. A eso se refiere. Niños sanos, que no tengan enfermedad de esquizofrenia, que no vengan con enfermedad genética, nada de eso, sino que sanos, normales, y que se les enseñe una habilidad. Da lo mismo si esta persona no le gusta el deporte, porque yo lo voy a hacer un futbolista. Da lo mismo si a la persona le gusta pintar, porque yo lo voy a hacer un artista. Da lo mismo si quiere ser doctor, porque yo lo voy a hacer doctor. Eso es lo que trata de decir el conductismo, que todo es moldeable, todo es cambiable. Yo puedo modificar las conductas. Entonces, para meterme un poquito más en el origen del conductismo, yo ya les explicaba que nace en la segunda mitad del siglo, en la primera, claro, segunda mitad del siglo XX, pero en realidad yo diría claro, está en la primera y segunda. Los conductistas clásicos, y aquí está John Rudolph Watson, porque ese se llama John B. Watson, le puse el nombre completo.
Una de las cosas más interesantes que aplicaba el conductismo en esa época, recuerden que esto apareció en las universidades estadounidenses, era que utilizaban animales en los estudios, porque según el conductismo, los animales eran equivalentes a las personas en cuanto al aprendizaje de las conductas. Y hay un caso muy emblemático que es como la cuna, que fue muy controversial, y hoy en día quizás estaría prohibido, pero fue un experimento que realizó Watson en una universidad, que lograron que un niño que no tenía ni un miedo a los animales, tuviera una reacción, una fobia, desarrollar una fobia no solamente a las ratas, sino que a cualquier animal peludo y a cualquier objeto que tuviera pelos. ¿Cómo hicieron esto? Primero, cada vez que el niño lo enfrentaban con un ratón, emitían un ruido muy fuerte con un martillo, para asustar al niño. Entonces, esto lo hacían tantas veces que llegó un momento que ya no tuvieron que hacerlo más, y cada vez que el niño veía el ratón o veía el objeto peludo, se asustaba. Ya había aprendido a tenerle miedo a la rata, sin necesidad de que yo le tuviera que ir a golpear el martillo. Asoció el ruido del martillo y el susto que le provocaba, lo asoció a esta rata blanca. Entonces, el caso, como dice acá, no solamente demostró que la conducta humana, además, es predecible, sino que también es absolutamente modificable. Por lo tanto, yo también podía cambiar, pues si usted era una persona que tenía fobia, yo podía lograr lo contrario. Ay, estoy como trapicavinia. Entonces, el conductismo es una ciencia natural, prácticamente de laboratorio. Es una ciencia muy formal. No tiene presupuesto filosófico ni especulativo. Acá la cuestión es estímulo, causa, efecto. En realidad es eso, es causa, efecto. Y solamente se Profe, probaba eso. Da lo mismo lo que pensara la persona, sus convicciones filosóficas, daba igual. Una causa y un efecto, un estímulo y una respuesta, ¿sí? profe, ahí también se puede asociar lo que hacía Skinner, como los experimentos que hacía él. Sí, es porque la verdad es que el conductismo realizaba un montón de experimentos. Después yo les voy a mostrar algunos que son pero todos dentro del ámbito de la universidad. Eso sí, que otros lo hayan usado después para las torturas es otro tema. Pero las universidades son las precursoras de esto, son investigaciones científicas en el marco de las universidades, ¿ya? Entonces, a diferencia del psicoanálisis, no toma en cuenta el pasado de la persona, no toma en cuenta los pensamientos ni los sentimientos. No utiliza ni la conciencia ni la introspección. La conducta de los seres humanos y de los animales no humanos se puede estudiar sin referirse a la conciencia. O sea, se pueden estudiar las conductas sin necesidad de saber qué piensa esa persona. Y por lo tanto, los seres humanos se pueden modificar. Y acá dice que no están a merced de las contingencias biológicas, genética en términos contemporáneos. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de su genética, no depende de su biología. Todo el ser humano es perfeccionable. O sea, yo le puedo cambiar la conducta y hacerlo perfecto, en cierta manera. Y puede ser modificable. Porque no hay un determinismo genético, como dicen, no, lo que pasa es que ciertas razas son mejores para el baile, son mejores para el deporte. Eso no es así. Según el conductismo, no. Si yo a usted lo entreno, usted va a ser un deportista de élite. Si yo a usted lo entreno, usted va a ser un destacado científico. Todo va a depender del entrenamiento, del estímulo que usted reciba, de cómo lo modifico, cómo le cambio la cultura. Esto es la base en realidad del conductismo. Obviamente que después hay muchos otros autores que van modificando un poco esta mirada tan estricta del conductismo, porque además recuerden que la sociología es una ciencia social y como toda ciencia busca acercarse a la objetividad. Y la sociología, como tiene ese aspecto científico muy marcado y considera todas las corrientes filosóficas, pero además busca la comprobación de los hechos. Y esto es lo que hacía el conductismo, que se diferencia bastante del psicoanálisis.
Y acá yo me empalmo un poco con el PPT que tienen que leer para la prueba, que en el fondo es el resumen del conductismo. ¿Cuáles son sus características principales? Y no la existencia del inconsciente. Da lo mismo lo que piensa la persona, da lo mismo lo que sienta, da lo mismo su estado, cómo va su mente, nada, no importa nada. Acá se prioriza lo objetivo por sobre lo subjetivo, y si nos damos cuenta, esto es muy marcado del positivismo de la ciencia. Esta corriente es también de que todo tiene que ser explicado por la ciencia. El conductismo cae en eso. Por lo tanto, no intenta explicar los procesos cognitivos, o sea, todo el aprendizaje, cómo usted aprende, da lo mismo. El tema está en que si yo le aplico un estímulo, por ejemplo, le pongo un poco de electricidad, usted va, quizás la primera vez se va a dejar, pero la segunda vez, como ya sabe usted, aprendió que la electricidad le puede generar un dolor, una molestia, va a alejar el brazo. Y esto es bastante interesante si lo llevamos a todos los niveles. ¿Por qué? Porque hay personas, sobre todo los niños, cuando los castigamos mucho, cuando los golpeamos, llega un momento que ya no es necesario ni golpearlos, porque ellos aprendieron esa conducta. El solo hecho que el papá, cuando está enojado, se levante, el niño sabe que va a venir un golpe. O el levantar la mano para golpear, es lo mismo. Y esto ocurre en la violencia intrafamiliar, chiquillos. El agresor ya ni siquiera necesita golpear. Levanta la mano y la víctima se tapa la cabeza, o se esconde, o sabe que viene un golpe. Eso es conductismo, eso es lo que explica la teoría, que ante un estímulo hay una respuesta inmediata. Y esto lo vemos en varios órdenes de cosas, también cuando le enseñamos, y se podría explicar un poco con otro ejemplo, el famoso no, sobre todo este no que usamos con los niños, el no que usamos con las mascotas. Por ejemplo, si un perrito está botando la basura, nosotros le gritamos no, quizás la primera vez no me va a entender, pero si ese no lo acompañamos de un palmazo y reiteramos esa conducta, resulta que va a llegar un momento que yo a la mascota le voy a decir no, y la mascota se va a quedar quieta porque va a saber que ese no viene con un palmazo. Lo mismo ocurre con los niños. Ese no, después va a escuchar el no y se quedan quietos y paralizados. No sé si han visto esa conducta en algunos niños. Es bastante interesante. Eso no quiere decir que esté bueno o malo, sino que eso explica un poco la corriente del conductismo. Que ellos dicen que el ser humano va aprendiendo según los estímulos, pero estos estímulos tienen que ser reiterados. Es algo que se aprende a través del ambiente, es decir, donde yo estoy. Profe, como El el castigo, mecanicista. no sé si me alcanzó a escuchar, el castigo es uno del conductismo. Se Claro, puede pues mencionar o como sea, el castigo. no es que sea del conductismo, con el castigo nosotros explicamos la conducta, el conductismo, explicamos el por qué estos científicos pensaban así, por qué Watson y todos sus sucesores pensaban así. Creían que la persona al recibir un estímulo generaba una respuesta. Entonces el castigo, claro, porque va a llegar un momento que yo ya no lo voy a castigar físicamente, cuando hay dolor o algo que realmente le molesta a una persona, simplemente, y así yo voy moldeando al ser humano. A los niños los vamos moldeando con todo tipo de refuerzos positivos y también con castigos. Y hay distintos tipos de castigos. Hay castigos psicológicos, hay castigos que son punitivos, o sea, castigos con golpe, y también hay castigos que son castigos materiales, o sea, yo le quito todo, ¿no? Ya, le corto el internet, no vamos de paseo, son castigos. Entonces, conductismo es eso. O sea, eso es para explicar un poco esta O sea, línea de pensamiento. lo que pasa es que yo lo decía el castigo porque muchas veces cuando hay niños que llegan a la adolescencia, que son niños sanos, que tienen todos sus sentidos correctamente, pero cuando llegan a la adolescencia los papás preguntan, pucha, si él era así, ¿por qué ahora es tan introvertido? ¿Pero qué se le habrá enseñado dentro de ese proceso como de 10 a 14 años para llegar a la adolescencia? No, lo haces mal, no eres bueno para esto, no, mira cómo lo haces, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Entonces cuando llega a su adolescencia tiene tan marcado que ellos en vez de sacar esa expresión, sino que se reprime y es una conducta aprendida. Tal cual. Y es mecanicista porque es algo reiterado. No es que sea una vez que usted le pegue una reta, si todos podemos hacerlo, pero cuando usted lo hace todo el tiempo, todos los tiempos. Yo veo, por ejemplo, cuando me empecé a estudiar un poco esta corriente,
me llamó la atención porque iba en el metro mirando a la gente y veía los estímulos. Pues no, 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 y los niños se quedan paralizados cuando uno le dice el no. ¿Se han fijado, chiquillos? Miren, observen cómo los niños van aprendiendo. Y las mascotas también. Yo he visto los perros que le dicen no y el perro se queda quieto y se siente, se retrocede. Aprendió. Pero esa conducta no la aprendió por el simple no. Ese no antes estuvo acompañado de algún golpe, como lo que pasó con la rata con el niño Albert. Había un ruido, algo que molestaba. En este caso, el no tiene que haber ido acompañado con algún tipo de palmazo o alguna situación que al niño le provocaba susto. Por lo tanto, cuando usted le dice no y se queda hacia atrás, ese niño se queda paralizado, o esa persona, esa mascota, porque presiente que puede venir después, o quedó con esa sensación de que venía el golpe, que venía, no sé, en el caso de las mascotas, yo he visto que se las entrena con un diario, que les dan un sonido en el trasero con el diario, por el puro sonido las mascotas van aprendiendo, pero también se les enseña conductas positivas. Los niños Profesora, cuando, ay, con las disculpe, caritas disculpe. felices, esas son conductas que se las enseñan en el jardín. Lo mismo a las mascotas, cuando usted les da un incentivo de comida cada vez que hacen algo bueno. Lo que pasa es que estos estímulos que dice usted, yo lo estoy dando, no sé si estoy equivocada con los sentidos, porque no siempre puede ser como un golpe, puede ser de repente un olor, una figura, También, puede ser sí. un ruido, o no un ruido, o sea, bueno, el ruido puede ser el golpe, pero no una acción, sino que, por ejemplo, un olor, y ese olor siempre algo va a asociar. No sé, pienso, ¿todo eso también hace una conducta? Es que claro, porque no solamente el oído es el sentido, por el sentido también el olfato, la visión. A lo mejor usted le dice no y le muestra un mono muy feo y el niño se asusta, también puede ser eso. Por eso no es bueno cuando los niños los asustamos con cosas raras porque después quedan con eso en la mente. Hay que tener cuidado con porque hay gente que lo hace por broma, por bromear, pero hay que tener cuidado con eso porque son conductas que los niños van aprendiendo y como bien decía Roxana, van generando frustración y miedo. Hay que Profe, preguntarse, ¿por qué una persona cambia tanto si en la infancia era diferente? Bueno, algo pasó en ese proceso, algo pasa, no necesariamente en la casa, chiquillo, ¿ah? También pueden ser las conductas que se van aprendiendo en el colegio. el conductismo, o sea, por lo que yo estoy notando, o sea, a mí me puede estar todo esto, lo puede provocar un tercero o lo puedo provocar yo misma también, porque o sea, hacia lo que me voy refiriendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo veo una película de terror y ya la veo súper bien y después me paro al baño y me imagino cosas y corro para mi pieza de nuevo. ¿Lo provoco yo misma o es provocado Claro, por un también, tercero? sí, sí. Pero va Pasa, dentro de lo mismo, ¿no? sí, está bien. Usted también va aprendiendo porque va mirando imágenes. Entonces, se va quedando con esas imágenes. Eso es lo que plantea el conductismo, chiquillo. Ahora, esta teoría es súper criticada, porque después vamos a ver otra teoría que es mucho más amplia y se van a dar cuenta que el conductismo es muy, muy de laboratorio, esto de laboratorio, porque prácticamente yo le pongo a usted electricidad y si usted la primera vez va a poner el brazo porque no sabe que le va a dar la corriente, pero una vez que le dio la corriente es como meter la mano al fuego, pues chiquillos. Nos quemamos una sola vez en la vida, quizás poniendo la mano en la estufa y ahí tenemos una conducta aprendida. Los niños que ponen las manos en la estufa, es raro que la pongan 2 veces. Es raro que usted aprendió en algún momento de su vida que el fuego quemaba, por lo tanto no va a ir a meter la mano al fuego. El asco también hace alguna conducta aprendida. Por ejemplo, usted no se comería una araña frita, pero hay en otros países que sí. Porque hemos aprendido que las arañas son insectos. En nuestra cultura son insectos que son sucios, que andan en los rincones, que son venenosos. Entonces tenemos todas esas... Y lo más probable es que hemos visto que a alguien le picó una araña. Y por último, por las películas, por lo que hemos recibido en las películas, todas estas imágenes. Bueno, el cine ayuda mucho también a fomentar la fobia y más si es reiterativo, pero esto, ojo, es mecánico. No es que una vez usted haya visto, pero a lo mejor usted le tiene miedo a la oscuridad por otra cosa, por algo en la infancia. O a lo mejor aprendió, tuvo mucho tiempo, periodos en la oscuridad y eso también le generó este miedo. Bueno, hay Se gente que puede le tiene explicar de miedo a los muchas maneras. payasos por la película, pues yo conozco mucha gente que tiene miedo a los payasos por la película. O sea, puede ser, pero también usted le puede temer a los payasos porque son seres que están pintados, son seres adultos pintados. La verdad es que a mí nunca me han gustado mucho.
Porque si yo como adulto los enfrento y digo, oye, pero si son seres humanos viejos, la mayoría, pintados, po, y ese maquillaje es demasiado grosero. Entonces, claro, yo no tengo nada contra los payasos, al contrario, pero yo miro, por eso que los niños le tienen miedo, no sé si se han fijado que cuando en un payaso se ponen a llorar. Es que Prefieren se los, piensan mal. pero es que miren la cosa, le tienen miedo al payaso, pero no le tienen miedo a los monitos de, de estos animes, po, no le tienen miedo a los corpóreos, pero al payaso sí, porque se pinta de una manera que causa como un impacto, y si es reiterativo, chiquillo, esa es una conducta aprendida. Pero eso es lo que plantea el conductismo, que usted aprende las conductas. Da lo mismo quien sea, de dónde venga, qué cultura, dónde nació, da lo mismo. Usted Profe, puede ser también, moldeable. o sea, a lo que se refiere usted, que la conducta puede ser moldeable, pero es lo mismo que cuando uno tiene diferentes hijos y uno le tiene miedo, o sea, la primera vez que lo van a vacunar, no se entera porque son muy pequeños. No se le escucha nada a Roxana, se le va la El onda. tema de las vacunas, del vacunar. ¿Ya le escucho mejor? Ahí Ahí sí, sí. ya le digo que los niños con las vacunas del COVID, la primera vez como no sabían muy bien o no tenían noción de la vacuna, la primera vez iban contentos a vacunarse. La segunda vez ya sabían que lo iban a pinchar. Y ahí también se puede reflejar una conducta repetitiva, porque después fueron 3 vacunas más y ellos ya sabían que cada vez que iban a ir, ellos ya se ponían en una condición de que estaban sufriendo porque lo iban a pinchar. Pero Sabían que lo iban a vacunar. mire, no solamente los niños, los adultos también, porque la vacuna duele. Entonces, todas las personas que nos vacunamos, la primera vez teníamos un poco de miedo porque nos habían dicho que iba a vacunar, que dolía, pero no teníamos la experiencia. Nos vacunaron y dolió, po. Entonces, la segunda vacuna, uno ya ahí, porque adulto, toma la decisión de vacunarse, pero sabía que le iba a doler de nuevo, po. Ya la tercera es la misma cuestión y la cuarta yo ya no quería nada, pues yo sabía que me iba a doler y me puse como... Entonces, esa es una conducta aprendida, chiquillo. Y así vamos, podemos buscar muchos ejemplos. Entonces, el conductismo se basaba en esto. Entonces, ellos empezaron a experimentar, y acá yo les puse un link, porque en realidad ellos hacían experimentos de todo tipo, ¿ah? No crean que eran bastante cuestionados, porque estaban probando la corriente de pensamiento y las universidades destinaban mucho dinero para esto. Ahí se los copié en el chat para que le echen una miradita. Y el conductismo creció, pero no, pero mira, quedó como una corriente de pensamiento, pero en realidad tuvo muchos detractores justamente porque no consideraba la parte humana, la parte del pensamiento, que es lo que la próxima corriente que vamos a ver en esta clase, ellos sí lo plantean. Entonces acá, la conducta está determinada por los refuerzos y los castigos, que eso es lo más básico, en realidad entender que refuerzos, cuando me dan premio, la carita feliz en el jardín, cuando a los niños se les da el regalo de fin de año, son refuerzos de equipo también cuando hacemos el amigo secreto, que se invita a los papás para que le lleven los niños un regalo, el aplaudir a los niños después de hacer, eso del aplauso, eso es un refuerzo hacia las personas. Entonces yo aplaudo porque a mí me gusta, entonces la gente se siente bien cuando yo la estoy aplaudiendo, lo mismo cuando yo la estoy reforzando. Caso contrario, si un niño se sube a un escenario y lo critican, lo buchean, nunca más se va a querer subir al escenario. Porque esa es una conducta que se aprende y que genera un trauma. Los castigos en general, todos. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo nosotros, qué tipo de castigo vamos a aplicar. Lamentablemente, como tenemos que moldear en esta sociedad, lamentablemente digo yo porque estamos en una sociedad nos indica en cierta manera nuestro paradigma de cómo vivir, y uno de esos son los castigos, para que su hija lo obedezca. Usted no lo va a reforzar positivamente, pues a menos que tenga todo una manera de pensamiento diferente, pero lamentablemente va a llegar un momento que usted va a tener que aplicar un castigo. No necesariamente los castigos son físicos, no deberían existir los castigos físicos, pero los castigos psicológicos a veces son peores, y no necesariamente el castigo psicológico lo aplico cuando una persona hace algo mal.
hay personas que aplican los castigos psicológicos todo el tiempo. Aquí tenemos la violencia intrafamiliar, por ejemplo, la violencia de la pareja. Son castigos psicológicos. Cuando yo le digo a una persona que no sirve para nada, que es tonta, que es desordenada, que todo lo hace todo mal, que no sabe lavar ni un plato, todas esas críticas que nosotros hacemos a nuestra pareja, a nuestro hijo, todo eso son castigos y estamos reforzando una conducta de que no saben hacerlo, que no saben hacer, de que no sirven para nada, que son tontos, que son torpes. Lo mismo, yo he visto bromas, por ejemplo, no, si mi hijo no es muy bueno para las matemáticas, él solamente es bueno para la música, para el arte. Entonces yo siento que ahí también estamos aplicando un castigo psicológico, más si lo hacemos delante de los niños, porque los niños están escuchando. Y yo he visto muchos papás que lo hacen delante de los hijos que empiezan a criticarlo. Y que de repente uno dice, esto es un castigo psicológico porque yo soy una persona extraña, no tienen por qué criticarlo delante de un extraño. Ojo con eso. Cuidado con cómo nosotros moldeamos a los hijos. Porque todas las cosas que ellos van aprendiendo son moldeadas. Nosotros estamos a cargo de la crianza y luego en el colegio le incentivan otras tantas más. Por eso que en los colegios también tienen que tener mucha precaución. No permitir el bullying, no permitir la discriminación, no permitir, por ejemplo, la intolerancia, no permitir la violencia. Los colegios no deberían permitir para nada eso, por ningún motivo. Y por eso que trabajan en planes permanentes para trabajar con los niños, para trabajar con los apoderados, para trabajar a nivel escolar, justamente porque necesitan incentivar los refuerzos positivos. Entonces, para concluir un poquito el conductismo, el comportamiento, por tanto, en resumen, no va a depender, como lo veníamos, a diferencia del psicoanálisis, no depende de los instintos o los pensamientos, sino que más bien del entorno, de todos estos estímulos que estamos recibiendo permanentemente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Comentarios, chiquillos? Profe, buenos días. Ay, Buenos perdón, días. estoy ando con un lumbago, apenas puedo caminar. Pobrecita. Hablando de, ¿cómo se llama? Del estímulo. Eso se puede aplicar claramente ahora, por ejemplo, ay, ¿cómo se dice? A los niños, sobre todo, se ha entendido mucho sobre el estímulo, que el estímulo es una parte importante para que el ser humano pueda desarrollarse, crecer en un lugar sano. ¿Será tomado como desde ahí? Es lo que pasa es que hay otras corrientes filosóficas que vamos a ver nosotros. Ahí está hablando más de... Esto es cuando usted aplica una conducta reiterada. Cuando aplica un estímulo reiterado, me va a provocar una respuesta a corto o a largo plazo. No, pero no es que Si lo estén tomando, por ejemplo, disculpe, de ahí mismo, no es que estén tomando, porque antes, años atrás, bueno, yo tengo hijos de casi 30 años, entonces a mí nunca me enseñaron a estimular a mi hijo, por ejemplo, pero ahora sí, pues, ahora el programa Chile Crece Contigo te enseña a trabajar con tu hijo, a estimularlo desde el vientre, como que hay todo un análisis que claro, se hizo sí, en relación a eso. Entonces, por eso le preguntaba, pensé que venía como desde ahí, pero si usted dice que hay otras corrientes, quizás sí, no, también... es que hay otras corrientes que mezclan más los estímulos, por ejemplo, de la interacción con las personas, que en este caso sería la interacción con los papás, con la familia, con los hijos. Esa es otra cosa. Esto es una corriente de pensamiento, estímulo, respuesta, causa-efecto, laboratorio. Yo a usted le pongo corriente en un brazo y la próxima vez que le vaya a poner corriente, usted se va a dejar. Porque aprendió. Igual que los animalitos. Usted le da un palmazo a una mascota y la segunda vez que le va a pegar el palmazo, la mascota corre, arranca. Por ejemplo, hay muchas mascotas que no les gusta bañarse. Y cada vez que sienten el ruido del agua, salen arrancando. Sobre todo de la ducha, porque son muy inteligentes. Y salen arrancando. O cuando ve que usted está poniendo un bowl para llenar con agua, o sacó el champú que siempre usa para bañarlo, arranca. Y eso es porque, y ahí se explica, claro, un comportamiento que es modificado. Claro, no tenía miedo al agua, pero como usted lo baña y no le gusta, entonces ahí está. Y los niños también Profe, me tienen hizo acordarme conductas... de mi gatita.
yo tenía una gatita que, claro, cuando yo sin querer, sin saber lo que usted está diciendo, yo tenía en un tarro de estos de café, le guardaba la comida. Entonces cuando yo le comía, moví el tarro, porque el tarro suena. Entonces yo ahí le echaba comida. Y después me di cuenta que no, la gata se me perdía, a veces se me perdía por los tejados, pero yo agarraba el tarro y empezaba a hacer los trozos en el patio y de lejos sentía cómo venía corriendo. Entonces, claro, ahí asoció ella que yo era la alimentación, pero sin Ella asoció el ruido del tarro, el del ruido tarro, del tarro. el ruido del tarro para ir a la comida y era venir a la casa, porque ella, y a veces ni siquiera comía, yo hacía sonar el tarro y no sé si la venía a comer o le recordaba, o que la estaba llamando, pero era, llegaba a la risa, y incluso cuando alguien venía le digo, mira, ¿quieres ver a la gata cómo viene? Y hacía sonar el tarro y la gata se sentía por los tejados como llegaba. Bueno, ahí tiene usted un refuerzo porque en el fondo era un refuerzo positivo. Ese sonido está asociado a comida, entonces el gato donde estuviera sentía el ruido del tarro y partía inmediatamente. Eso es lo que explica el conductismo en pocas palabras. ¿Le queda más claro entonces? Sí, profe, súper. Porque era una conducta que ese gato a lo mejor no tenía hasta que usted empezó a mover el tarro. Entonces no depende de la vida del gato anterior, sino que depende del que se aplicó un estímulo en determinado momento y el gato lo aprendió. Entonces eso es lo que plantea el conductismo, que tanto los animales como los seres humanos podemos modificar nuestras conductas. Y por eso, chiquillo, también la parte fea del conductismo, todos los experimentos con los monos, los experimentos con las ratas blancas, los experimentos con mascotas. Sobre todo, incluso acá en Chile se hacían experimentos con los monitos. Recuerden que le abrían el cerebro para ver cómo reaccionaban ante ciertos estímulos. Pues entonces, hay investigaciones que han usado a los animales para poder explicar ciertas conductas, como el rechazo, y así levantan las teorías en pos de la ciencia, que hoy día son muy cuestionadas por todo el movimiento de respeto a los animales, por ejemplo. Pero antes no, antes se permitían todo este tipo de... Y el conductismo en las universidades estudiaba este fenómeno, en cierta manera es eso. El por qué una persona cambiaba su conducta ante un ruido. Está asociado a algo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Entonces, chiquillos, aquí yo les pegué este link para que lo revisen con calma después de la clase. Lean, tienen todos los experimentos que se hacían, son los 10 más importantes que se hicieron y perturbadores de la historia, así como el lado B del conductismo, para que ustedes vean lo que se hacía en las universidades, porque esto viene de la universidad estadounidense que empezó a hacer todo este tipo de experimentos. Chiquillos, vamos a dar un break de 10 minutos para que puedan ir al baño, tomarse un cafecito y después vamos a volver con otra corriente de pensamiento para terminar hoy día con la materia y la próxima semana voy a hacer un refuerzo de la prueba con respecto al interaccionismo simbólico, que es una corriente que se opone completamente al conductismo. Entonces les doy 10 minutitos para que se tomen un cafecito, se lo preparen y vayan al baño y todo. Y ahí terminamos, ¿ya? Profe, en el chat pusimos las compañeras que no pudieron estar. Ya. La chiquilla.
Mm.
Ya, chiquillos, ¿están por ahí? Sí, profe, aquí estamos. ¿Están por ahí? ¿Sí están tomando cafecito? Yes. Los que no tomaron desayuno, los que no tomaron desayuno, me lo imaginé. Y voy en el auto, así que tengo para rato. Ah, ya. Bueno, chiquillos, vamos en esta segunda parte de la clase a hablar de la otra corriente, que es completamente diferente al conductismo. Porque el conductismo venía en viento en popa y todo se explica a través de los estímulos y respuestas. Esta es una mirada muy científica. Pero hasta que apareció otro grupo de autores, acá se destaca el famoso señor Blumen, después nosotros vamos a mirar, que dice, no, espérate un poquito. No solamente tú aprendes por estímulos, de un estímulo que a ti te lo marquen en forma obligada, o sea, que hay un otro que te esté estimulando, sino que además tú aprendes y modificas tu conducta por la relación que tú tienes día a día con otros, con otras personas con las cuales tú compartes, por tus interacciones con otros. Por eso que se llama interaccionismo simbólico. ¿Simbólico por qué? Porque tiene que ver con todos este bagaje de creencias de nuestra cultura que nos lleva a tener una interacción con otros y va a depender, y aquí marca la diferencia con el conductismo, va a depender, sí va a depender del lugar donde tú vives, va a depender de tu cultura, va a depender de tu raza, va a depender de tu religión, porque cada grupo tiene distintas creencias, bagaje de comportamiento y cosas que van replicando a lo largo del tiempo. Entonces, a diferencia del conductismo, que es una conducta que yo aprendo porque me la estimulan, porque hay un otro, o yo mismo, que me la puedo estar estimulando, pero es raro que uno se estimule una conducta, sino que hay otro que va a querer cambiarme la conducta. En este caso, yo la voy a aprender solo en mi relación con otras personas. ¿Profe? Vamos a mirar acá. ¿Profe? ¿Sí? Bueno, mire, ahí yo obviamente, o sea, creo entenderle bien, pero me nace una pregunta, ya al ser, ¿cómo se llama? Ay, espérenme, me perdí la palabra. El conductismo, espérenme, me enredé. Después le hago la pregunta, porque voy en el auto Ya, y me mejor. perdí. Sí, déjeme pasar el contenido del concepto y después usted, pues yo creo que le puede ir aclarando las dudas y después nosotros lo vamos, yo solamente hice una introducción del concepto, ahora lo vamos a explicar. Hay que entender que el interaccionismo simbólico viene también a contradecir un poco el conductismo social, porque ambos son de las mismas escuelas estadounidenses. Entonces aquí hubo una competencia entre las universidades y quién tenía la razón. El término fue acuñado en el 37, o sea, la primera mitad del siglo XX, por la Escuela de Chicago, y esto es súper importante porque la Escuela de Chicago lanza una gran cantidad de sociólogos y de filósofos y un montón de personas pensantes que empiezan a plantear nuevas teorías. Famoso Herbert Blumer, que él plantea, luego ya en su libro plantea el interaccionismo simbólico, pero la primera vez que habla del concepto fue en 1937 en alguna charla universitaria, alguna conferencia. Lo interesante del interaccionismo simbólico es que acá la personalidad sí forma parte, o sea, la personalidad se forma en esta sociabilización, en esta relación con otros. No se forma mi personalidad porque a mí me estén enseñando un estímulo permanente, sino que en la interacción con otras personas, que no necesariamente ellos me quieran aplicar un estímulo, sino que yo lo voy a aprender innatamente. Entonces va a depender aquí mucho de la comunicación, porque hay un otro. Yo me comunico con las personas y como soy un ser social, no soy individual, quiero estar
Entonces esto sale de los laboratorios, esto no es necesario ir a buscar el fenómeno en un laboratorio, sino que yo esto lo puedo analizar en la vida misma, en el diario vivir. Acá sí contemplan todo, al igual que el psicoanálisis, sí toma en cuenta lo subjetivo, ¿ya? Acá hay un gran interaccionista, que es John Ritzer, que es uno de las personas contemporáneas de Bloomer, que plantea lo siguiente. Y miren acá cómo en el fondo le da una crítica al conductismo. Dice, los seres humanos a diferencia de los animales, ya con esa primera parte le estoy diciendo el conductismo que los seres humanos y los animales no somos iguales, po. Porque el conductismo decía que tanto la conducta puede ser modificada los hombres y los animales de la misma manera. Y los seres humanos y los animales de la misma manera, porque acá no importan los pensamientos ni las creencias. En cambio, en el interaccionismo simbólico sí importan las creencias. Entonces los seres humanos, a diferencia de los animales, están dotados de capacidad de pensamiento. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Es lo que creemos nosotros hasta el momento. La cual está moldeada por la interacción social. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestra relación con el mundo. No es lo mismo que usted nazca en Chile, que nazca en Brasil, o que nazca en Japón, o que esté en Arabia. No es la misma, no se va a relacionar igual, son distintas costumbres, maneras de comer incluso diferentes. Eso lo hemos visto nosotros cuando estábamos analizando los paradigmas. Y el semestre pasado, cuando vimos justamente, veíamos el funcionalismo que hablaba sobre cómo se construía el mundo social, cómo se construía este tejido social. Entonces, este pensamiento, la personalidad, está moldeado por la interacción social, por el día a día, por nuestro diario vivir, con la gente con la que nos rodeamos, con los grupos que frecuentamos. Entonces dice acá que los significados, los símbolos, y todo nuestro marco de creencia nos hace ser diferentes de un grupo de otro. No somos todos los grupos iguales. Y eso nosotros lo podemos observar. No son todos los grupos iguales. Actuamos en forma diferente, va a depender del lugar donde estemos, los contextos, la manera de pensar de los grupos. Por eso que hay grupos de ultraderecha, grupos de ultraizquierda, grupos muy religiosos, grupos que son ateos, que son distintos, no necesariamente, y que eso sí va a incidir en los comportamientos de las personas. Y por lo tanto las personas son capaces de modificar o alterar los significados de los símbolos, son capaces de poder alterar y modificar los comportamientos, sí, pero dependiendo de cómo interprete eso, porque si usted también en la interacción puede o no seguir un patrón de comportamiento, va a depender también de su interpretación, porque a lo mejor a usted no le gusta, y esto voy a poner un ejemplo acá, a propósito de las masas que lo vimos la semana pasada, que usted va a interpretar si quiere o no seguir un patrón conductual. Por ejemplo, si usted ve que todo el mundo está saltando y usted no quiere saltar, no salta, po. Pero hay otros que sí se dejan llevar y saltan. Pero eso va a ser su decisión, va a ser su interpretación. Quizás para algunos levantar una mano es una señal de saludo, quizás para otro levantar una mano eso es una señal de golpe o de violencia. Va a depender cómo yo he aprendido eso. Y no necesariamente porque a mí me aplicaron una conducta, me levantaron una mano para golpearme o para saludarme. Simplemente porque eso lo vamos aprendiendo en nuestro diario vivir. Y nosotros sabemos que levantar la mano así, hacer así, esto es simbólico, chiquillos. No necesariamente que hay una palabra. Cuando yo hago así o hago así, estoy saludando. Este gesto, que es muy cotidiano nuestro, puede ser de saludo o de despedida, depende cómo nosotros lo interpretemos en el contexto en el que estamos. Si no estamos recién viendo, y yo levanto mi manito, estoy saludando. Pero si yo me estoy yendo, levanto mi manito, me estoy despidiendo. Eso es simbólico, ¿ya? Para que podamos entender. Entonces, esto lo vamos aprendiendo, estos símbolos, en nuestra interacción diaria con las personas. Cuando una persona tiene sueño, va a bostezar y uno interpreta inmediatamente, tiene sueño. Si una persona tiene frío, hace como un gesto con... Eso es simbólico, no me dice tengo frío, sino que hace un gesto y yo puedo decir, tienes frío, necesitas una chaqueta. No me lo dijo, pero yo lo interpreté. Por eso que habla de las interpretaciones, depende cómo yo lo interprete, pero yo lo voy a interpretar no porque yo soy individual y porque yo interpreto las cosas de una manera, no, yo lo voy a interpretar según la cultura en la cual yo nací,
según mi marco de creencia, según el paradigma donde yo esté parado. Profe, como el caso de que aquí eructar después de comer es una falta de, o sea, en la comida es una falta de respeto, pero en otras culturas eructar es signo de agradecimiento. Como Muy que quedó bien. satisfecho. Eso es una interpretación simbólica. Muy bien. Eso es, pero eso yo lo voy aprendiendo porque en mi casa nosotros no nos van a enseñar nunca esa cuestión, pero sí lo vemos en las películas y lo vemos que otras culturas lo hacen, y si nosotros nos sentamos a comer con esas personas con esa cultura, vamos a interpretar que no es que sean unos mal educados, sino que ellos lo hacen porque es su creencia. Y nosotros hoy en día, gracias a la globalización, nos hemos dado cuenta de que muchas cosas que son creencias de otras culturas. Es más, las comidas, miren que hoy con la globalización hemos visto que la gente se come la araña frita, no necesariamente viajar a esos países para ver lo que comen. Hemos visto que se comen los perros, todo, y nosotros lo hemos mirado eso con asco. Porque nuestra cultura es la interacción. Y esta interacción, cuando hablo de interacción, estamos hablando de la casa, el colegio, el trabajo. Entonces a mí esta teoría me parece bastante interesante porque no desconoce el conductismo en un 100%, toma elementos del conductismo, pero dice, pero no necesariamente el ser es un ser individual y aislado, no es un ser de laboratorio. Acá lo que tenemos es que el ser humano aprende una conducta, pero la va aprendiendo en su interacción diaria, o sea, agrega material, va Profe, aprendiendo en su interacción diaria con otros. eso también es cuando desde muy pequeños aprendimos que si estamos cerca de una iglesia o pasamos frente a una imagen, uno va y hace la cruz, señal delante, o de repente cuando vemos, antiguamente se decía que la iglesia, sin nombrar ni pasayuda a nadie, una iglesia evangélica, las mujeres solamente tenían que vestir falda cuando iban Claro, al eso era culto. antes, claro. Claro, entonces cuando uno veía a alguien, ella tenía el pelo largo, usaba falda y uno lo asociaba a una cultura que ellos tenían y era aprendido a través de su religión que procesaban en ese momento. Muy bien, es eso, chiquillo. Esa es la interpretación simbólica. Nosotros interpretamos símbolos. El lenguaje es una interpretación de símbolos. Porque digamos usted, la unión de palabras. Miren acá, ustedes unen las letras con las consonantes y saben que esto dice algo, ¿no es cierto? Y lo pueden leer, pero usted está interpretando. Entonces, acá sí está metido el proceso de comunicación. Es lo que vieron ustedes en comunicación oral escrita, aquí está metido todo el proceso de comunicación. Porque si una persona hace un gesto, yo lo puedo malinterpretar también, pues ojo aquí, que también puedo malinterpretar las cosas. Por eso que tener mucho cuidado con lo que estoy mirando y tener la suficiente como paciencia y es más, como seriedad para entender que a lo mejor esa persona si anda con una cara larga no es porque ande conmigo enojado, sino que simplemente porque tuvo un mal día. Depende cómo yo lo interprete. Hay personas que lo interpretan súper light todo. Hay otros que son súper dramáticos para interpretar las cosas. Ay, no, es que me miró feo porque yo le caigo mal. No, es que puso el ojo así, es porque me tiene mala. No sé, yo he escuchado a mucha gente así. Y quizás está pensando en otra cosa. Pero ahí hay unos memes también de las parejas que ponen que, por ejemplo, que me da mucha risa, porque en realidad muestra un poco esta teoría. O sea, hay personas que dicen, hoy me está siendo infiel, y la otra, y muestran el meme que el chiquillo está, mañana es el partido de fútbol, voy a ir a un asado con mis amigos, o sea, está pensando en cualquier cosa, pero no está pensando en lo que uno interpreta. ¿Ya? Y ustedes se van a encontrar con un montón de estas cosas. Por eso es que es tan interesante, porque nuestra sociedad está llena de símbolos. Todo es símbolo. Si usted sale para la calle, el disco pare, las calles como están construidas, los edificios que tengan ventana, todo es simbólico. Todo es un símbolo. Cómo se viste, cómo habla, los saludos. ¿Por qué nosotros levantamos una mano para saludar? ¿O movemos la cabeza para saludar? Cuando decimos sí, algunos hacen así con la cabeza. No tendemos a mover la cabeza de un lado para otro, eso es algo aprendido y es simbólico. Por lo tanto, chiquillo, el ser individual, el individuo es como un ser social y no han construido en la sociedad. No podemos explicar el comportamiento de un ser humano solamente con normas y roles.
sino también con las interpretaciones que estas personas hacen de los símbolos que va conociendo o va replicando el día a día. O sea, además de todo lo establecido por la sociedad, usted, que es lo que plantean el funcionalismo, usted lo que hace además es interpretar esos símbolos. Y aquí está la diferencia con los otros corrientes de pensamiento. Tiene que ver con el ser humano en sí, con su manera, porque usted va a interpretar la vida según cómo ha vivido su vida. Su interpretación va a cambiar porque usted va experimentando nuevas cosas a medida que pasan los años, va generando conocimiento de experiencia y conocimiento también de conocimiento de todo tipo en realidad, pero sobre todo de experiencia. Entonces usted todo eso lo va a ir aplicando. Como piense hoy no es como pensaba hace 10 años y no va a ser como piense en 10 años más, porque ahí gatilla algo. Siempre hay nuevas experiencias que lo hacen a usted pararse desde una plataforma diferente y por lo tanto va a interpretar las cosas de otra manera. Quizá usted era muy dramática hace 10 años y hoy no lo es tanto porque se da cuenta, por los estudios que tiene, la experiencia, que no es tan así lo que usted pensaba. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos planteado eso en algún momento de la vida. Oye, yo que era lesa, que yo pensaba que todo el mundo aquí acá y nada que ver. Entonces eso es el interaccionismo simbólico, chiquillo, que nosotros vamos, además de ser definidos socialmente, además de eso, nosotros interpretamos, según también cómo de dónde venimos, dónde nacemos, en qué cultura estamos, vamos a interpretar los signos, los símbolos. Por eso que a mí me parece interesante, porque en realidad si usted mira, no es igual los grupos, y ahora con la globalización nosotros no podemos ver permanentemente, que no es lo mismo nacer en Chile que en Italia, que en Inglaterra, no es lo mismo que nacer en Alemania, nacer en India, en África, no es lo mismo. Cada grupo social, y por eso que es tan importante el tema de los grupos, yo creo que ustedes manejando bien el tema de grupos, todas las corrientes están ligadas de una u otra manera a los grupos, o el comportamiento del ser humano dentro de un grupo. Entonces es bastante interesante estas teorías. ¿Cuáles son los aportes del interaccionismo simbólico? La verdad que muchos aportes tiene. Y hay dos que son muy rescatables y yo se los quise poner acá. Primero, que todo esta corriente permite explicar los movimientos sociales, chiquillos. Todos los movimientos que vinieron por ejemplo, con todo lo que fue la industrialización, con el tema de los movimientos de las mujeres, el movimiento de los derechos laborales de las personas, todo eso fueron en la primera mitad del siglo XX, y de ahí para adelante explicar todo tipo de fenómenos, los movimientos de migratorio, explicar, por ejemplo, todos los movimientos sociales de reivindicación de la desigualdad, el tema de las discriminaciones, de las diversidades, chiquillos, todo acá, están todos los movimientos sociales, ustedes lo pueden explicar a través de la interpretación simbólica. Entonces ahí contribuye, ahí están sus aportes. Y también hoy en día, que se usa hasta el día de hoy, el poder explicar las teorías organizacionales, o sea, cómo funciona una institución por dentro, un organismo, cómo funciona toda una unidad donde usted o trabaja o estudia o está gran parte de su vida. Y en las teorías organizacionales, chiquillos, porque la interpretación de los movimientos sociales nosotros lo hemos estado aplicando en cierta manera, de entender el por qué pasa esto, por qué pasó la semana pasada algunos hicieron el análisis por el tema de Daddy Yankee, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué las mujeres decidieron no querer seguir en la casa y salir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres quisieron votar? ¿Por qué la gente de las diversidades dijeron no queremos seguir en el closet, queremos salir del closet y ser libres? Entonces todo esto se pueden explicar y se pueden interpretar en los movimientos sociales, chiquillos. Ahí están los aportes del interaccionismo simbólico. Y en la teoría de la organización es que yo no se los puse en verdad, porque es un poco más, quizá ustedes no lo van a ver, pero sí me pareció interesante marcarlo acá, porque
Miren cómo explica el interaccionismo simbólico en las teorías organizacionales, porque yo soy parte de una interacción permanente con otros. Esa es la base, y yo voy interpretando también lo que es mi relacionar con otros. Perdón, Entonces, profesores, también eso nos indica que uno también puede estar predispuesta para una organización al saber, porque por ejemplo, si yo me meto a la milicia, que es una organización, yo sé que ahí hay tiempos, sí, por el pelo corto, un uniforme, una jerarquía, entonces uno ya maneja cómo está predispuesto, por ejemplo, o la iglesia, también uno sabe que si va a la iglesia, hay tipos textos que hay que leer, se manejan reuniones, días especiales que hay que respetar, varias cosas. así es. Y miren acá, estos son 3 puntos importantes. Esto no creo que esto no se lo van a preguntar en la prueba, pero yo sí quise que ustedes lo supieran. Me parece importante transmitir este mensaje. Miren acá, lo que sucede y ocurre, acontece. Esto es como explicar la teoría de organizaciones, desde el interaccionismo simbólico. Todo lo que ocurre, sucede y acontece en una organización de la que yo formo parte, que puede ser el colegio, puede ser la universidad, puede ser mi trabajo. Todo lo que ocurre ahí tiene que ver con algo de lo que yo hago, porque yo estoy interaccionando con ellos, estoy ahí. Entonces, obviamente que yo también soy parte del problema, o soy parte de los triunfos, o soy parte de la solución. También, miren acá, en los problemas colectivos de mi organización se encuentra involucrada en alguna medida mi acción individual. ¿Qué hago yo para solucionar este problema? ¿Cuál es mi contribución para que no haya más abusos laborales? Para que mejore mi instituto. ¿Cuál es mi labor? ¿Solo critico o hago un aporte? ¿Y yo por qué les digo esto? Porque durante todos estos años a mí me llama mucho la atención, y por eso se aplica esto acá, que los estudiantes creemos que nosotros no tenemos nada que ver con la institución en la que estudiamos, y no es así, pues, somos parte de esa institución. Incluso yo que trabajo en esta institución soy parte de esta institución. Por lo tanto, ¿cómo contribuyo yo a mejorar? Porque para mí era mucho más fácil hacer los PPT nomás y listo, con eso les voy explicando. Pero en realidad, muchos profesores nos tomamos la molestia de incluso ponerles más contenido, pero de otra manera, y armar las clases como nosotros creemos que tienen que ser. La clase online viene dispuesta para que la hagamos de esa manera, pero nosotros la cambiamos. Entonces, ¿qué hago yo para cambiar, para mejorar? ¿Me quedo callada y sigo haciendo todos los años los mismos PPT? ¿O digo, ¿saben qué? Hay que cambiar el material de sociología para el próximo semestre porque este material está muy añejo, hay que actualizarlo, hay que poner más autores contemporáneos, hay que mejorar la literatura, quizá cortar, quizá poner más textos cortitos? Entonces uno también contribuye. Y ustedes también tienen que contribuir a su instituto, a la institución donde están, incluso a la laboral también, para que mejore, para que sean una empresa buena. Bueno, eso es lo que plantea el interaccionismo simbólico en la teoría de las organizaciones, chiquillos. Porque dice acá que en cierto grado, mi acción individual contribuye o fortalece la acción organizacional. O sea, no es solamente responsabilidad de donde yo estoy trabajando, también es mía. Yo soy parte de esa organización. Y por lo tanto, si yo quiero que cambie o que se conserven las cosas, yo tengo que estar ahí. Cuando, por ejemplo, de repente en el trabajo uno los citan a reuniones para ver, por ejemplo, el tema de los bonos, no va nadie, po. Pero después uno se anda quejando que no le dieron el bono. O que queremos mejorar, por ejemplo, las condiciones laborales, pero cuando se hacen las reuniones llegan 2 personas. Lo mismo pasa en la institución. O sea, queremos fomentar la cultura y la arte, pero resulta que en el momento de fomentar la cultura y la arte no llega nadie, po. Y al final los talleres no se pueden hacer. Profe, ¿y eso se puede ver más masivo? Como que pertenecemos a este país, protestamos por un cambio y automáticamente no pasó nada o haya sido que sea del partido político, pero éramos una masa protestando derechos, pero cuando hubo que concretar no se hizo nada. Se quedó en la misma situación. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Y otro ejemplo son los que no van a votar, po. Porque yo no creo que esas personas no tengan voz. No, es que me dio lata ir a votar. Porque eso es parte muy del chileno, muy de nuestra idiosincrasia.
No, ¿y para qué ir a votar si va a ganar este? Yo he escuchado ese discurso 1000 veces. No, si va a ganar este gallo, así que ¿para qué voy a ir a votar? Fin de semana, no, me quedo en mi casa. Y después yo ando alegando a esas mismas personas, después yo las veo alegando por el alza de los alimentos, que la recesión, que esto y que lo otro. Bueno, y tú en el momento que había que hacerlo no lo hiciste. Pues. Entonces, a eso se refiere el interaccionismo simbólico, chiquillos. Esos son los aportes. Como nosotros también, al ser parte de este grupo, de esta sociedad, tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, chiquillos, de lo que pasa en nuestro país. ¿Somos responsables de la desigualdad? Sí. Todos nosotros somos responsables, porque además permitimos los gobernantes que tenemos. Y eso es una cuestión que da para un análisis de tesis incluso. ¿Por qué permitimos que las mujeres nos cobren el doble del ISAPRE que los hombres? Porque perdónenme, los movimientos feministas han quedado en el discurso, pero no, ¿dónde están los? Yo quiero hechos. Ya. Igualdad del ISAPRE, ¿dónde está esa discusión hoy en día en el Congreso? ¿Está? ¿Y por qué las mujeres tengo que pagar más? Profe, yo nunca me había puesto a pensar eso, pero es cierto porque él también pone la semilla y también tiene que pagar todo lo que venga esos 20 años que tienen al hijo, entonces podría ser igualitario para ambos. No solamente que la mujer sea la carga o que las empresas vean a la mujer como, porque en una empresa la diferencia de un hombre y una mujer es como totalmente diferente y en todas partes igual, pues. Claro, Finalmente, y eso es lo que ha Roxy, costado tanto. es porque la ISAPRE, la mujer para la ISAPRE es mucho más cara, porque obviamente es la que tiene los hijos, la que va a guardar mucha más cantidad de licencia, y es cara para la ISAPRE una mujer, justamente por eso. Porque estamos pensando como país, pero eso la ISAPRE no tiene la culpa, ¿qué? Pues según el interaccionismo simbólico, aquí la ISAPRE no Claro. tiene la culpa. Nosotros le permitimos eso, porque es cierto, se concibe que la mujer es la que está encargada de la procreación. El hombre aquí no tiene participación, eso es lo que estamos diciendo culturalmente, desde nuestro paradigma. ¿Se dan cuenta cómo opera el paradigma aquí, el patriarcado? Eso es el patriarcado hablando. Y eso es lo que cuesta eliminar por propio. No, Tal y la cual. ISAPRES también toman en cuenta, que no sé si esa parte hay que asociarlo o sociología, porque la mujer es más preocupada de la salud y la mujer acude más al médico, el hombre no va tanto al médico como va a la mujer uno es más preocupada por su salud. Y eso también ellos lo tienen como estadística. Así es. Entonces, pero eso también es un patriarcado hablando, pues, mija. Entonces, pero eso debería ser igualdad para todos, porque el hombre también tiene cáncer, también procrea, también procrea hijos, también tiene responsabilidades, porque si no, para eso solamente los tendríamos como un laboratorio de tirar espermio ahí y dar los hijos y uno se hace cargo, total. Sería más práctico. Entonces, miren, chiquillos, el interaccionismo simbólico es bastante interesante. Pero quiero hacerle una pregunta. He levantado 20 veces la mano. Y voy es que no la veo, estoy mirando el PPT, pues, chiquillo, ahora lo voy a soltar. Ahora sí, tengo las dos preguntas que quería hacer. Una, es para ver si lo estoy entendiendo bien o no. El conductismo, cierto, ya lo entendí. ¿Y el interaccionismo se entrelazan los dos con la libertad que el interaccionismo me permite la libertad del aprendizaje que yo quiera de acuerdo a mi cultura y todo y no me lo impone? ¿Está bien o está mal? Es que la cultura a usted sí le impone el aprendizaje. Lo que dicen ellos es que usted interpreta según su cultura. Según lo que ha aprendido, va a interpretar símbolos y acciones. Eso viene siendo más libertad, ¿cierto? Claro, va a depender de lo que usted piensa. Ya aquí sí mezcla un poco su psiqui. Se escapa bastante del objetivo más subjetivo, porque va a depender de mi interpretación, y de acá también está el tema de las malinterpretaciones. De repente yo puedo malinterpretar a una persona. Eso sentía que era como libertad, al final, de acuerdo en mi cultura, como crezco, como me eduquen y todo. Y la otra pregunta, ¿sabe qué? Así, honestamente, nosotros no somos libres. No somos libres culturalmente, sino desde chicos nos enseñan. Claro, eso sí. Profe, y la otra pregunta que tengo en relación a nuestro trabajo social. Todo este aprendizaje justamente es para interpretar nosotros cuando hagamos una intervención y poder entender el concepto del individuo, ¿cierto? Del usuario, para poder comprender más o menos su conducta, ¿sí? Sí, acá usted tiene dos caminos. Uno, porque necesita este conocimiento como base,
como base universitaria. La verdad es que a mí también me pasaron esto en la universidad. Y yo soy periodista. Pero ¿qué nos pasan estas cosas? Entonces, esto es como un bagaje de conocimiento universal que ustedes deben tener de las corrientes de pensamiento. Pero además les va a permitir a ustedes, porque se van a encontrar con conductas que se aprendieron por un estímulo, tal como lo dice el conductismo, pero se van a dar cuenta que mucho de lo que hay es por la interpretación que hacen las personas y de distintas culturas, porque ustedes van a enfrentarse a la multiculturalidad hoy en día. Ya no estamos hablando solamente de Chile, hoy ustedes se están enfrentando en el futuro, ahora que ustedes van a salir a trabajar, se están enfrentando con la multiculturalidad, eso está. Sí. Y van a tener que entenderse con personas de otra cultura, con otras maneras de pensar, de comer, de vivir. Claro, y como dice usted, pues quizás el futuro este es un tremendo análisis también cultural, porque ya a lo mejor las cosas que hacemos ahora o estamos dejando de hacer, a futuro lo vamos a entrelazar con la interculturalidad. Así que eso, pues chiquillos, en realidad era lo que yo les quería contar de estas dos corrientes que son interesantes. Lean ese artículo que les pegué con respecto... envíenme un mail para poder, por favor, enviarle todo este material, para enviarle todos los PPT, porque no se lo he podido enviar. No sé si alguien me lo puede enviar ahora para hacerles llegar algún mail. ¿Qué mail tienen ustedes de curso, chiquillos? Es ¿Tienen algún trabajo mail de- social, sí, es trabajo social, es técnico trabajo social, es SUCOMEX, si no me equivoco. A ver, déjenme Ahí le debe echar una miradita, aparecer. que quiero enviarlo inmediatamente, porque Sí, es pues, si no, técnico después se me trabajo olvida. social. Yo me voy a mi otra pega y me olvido el mundo, chiquillos. Estoy pidiendo la prueba, chiquillos, porque no quiero que me pase lo de la otra vez, que no sabía cómo verla. Y para ver que esté todo ok las preguntas. Profe, lo de la pregunta igual se arregló porque yo me había sacado un 80 y Sí, después se me arregló. sacó un 90. O sea, ¿saben qué? Yo aludía, mi argumentación fue que era demasiado confuso, que no era para el nivel técnico, sino que era para el nivel ni siquiera para magíster la cuestión. Era demasiado, sobre todo la pregunta de Marx era demasiado compleja, la encontré, porque era con juegos de palabras y es realmente complicado. O sea, no todos tienen la habilidad para poder detectar que por una palabra diferente va a cambiar el sentido de la... Entonces era demasiado específico. Por eso cambiaron esa pregunta, creo que fue. Por lo menos yo pedí que la cambiaran. Profe, me deja presente que yo me conecté recién porque andaba en el hospital. Sí, por supuesto. A ver, déjenme ver una cosita, chiquillos, que quiero... enviados. Acá está. Yo les envié a los otros cursos, entonces les voy a enviar a ustedes para que estemos todos... Después no me digan que no les envié nada. Reenviar. Pero, Acá profe, está. eso usted ya pasó ¿Trabajo lista. social? Sí. No, parece que es técnico trabajo social, que yo no recuerdo muy bien ahora. ¿Es técnico trabajo social? Técnico. En trabajo social. No, TSQ. No, técnico, técnico. trabajo social, sucomexgmail.com. Ese. Ya. Ya, chiquillos, miren, aquí están todos los PPT, incluidos los de hoy día. Ay, qué bueno, profe, ¿usted Entonces, ya pasó lista? no, es que yo les paso ahora, chiquillos, porque ustedes Ya, quedan es que, marcados. ya, porque me conecté yo hace poquito también, profe. No se preocupen. No, si no, yo paso al final. Estimados, aquí le estoy enviando. Hasta el día de hoy, lo que yo les pasé hasta ahora es lo que está en los PPT. Ustedes lo van a encontrar un poco más escueto, más desarrollado, pero en realidad, o sea, más desarrollados están en mi PPT, pero estas son las líneas de pensamiento que yo vi en los PPT y que vi en el PDF. Si me llegara a faltar algo, tenemos la próxima clase para pasarlo, pero hasta el momento sería hasta aquí. Vayan a leer, por favor, los PPT, ya saben ya cómo son las pruebas, y les pido el material complementario nuevamente. Ese material, hay muchos textos cortitos bastante interesantes, donde hablan distintos temas. Entonces, no se olviden, chiquillos, de revisar ahí, porque me descubrí que hay alumnos que no están mirando el material complementario, entonces no están leyendo lo que está ahí. Y sería eso, pues, chiquillos.
Profe, Nos le vemos. quiero hacer una consulta. Yo fui la alumna que le mandé el sábado antes pasado el tema del caso práctico. Que tenía A ver, problemas en mi computador y en vez de subirle mi trabajo, mi caso práctico 1, le subí la actividad académica 1. ¿no se lo he revisado todavía? No, No. y yo la mandé, Ya. usted me pidió que le hablara a la No, a espérese, a ver. Teresa ¿Y me lo mandó? Espérese. Sí, también se lo mandé a los dos, a usted y a ellos. Me Ya, abrieron el chiquillos, pero caso ¿saben qué? práctico de mi vida. Sí, lo que pasa es que como tengo que ir a revisarle las pruebas de Sí, la no, sí, actividad no tiene académica la 3, ahí yo voy a ordenar todo Cuando con usted los ponga mails. nomás, lo que me preocupaba era que le hubiese llegado el correo y también lo subí a la plataforma. Me abrieron de nuevo la plataforma y la Ah, subí. súper. Entonces, si está en la plataforma, yo voy a ir a revisar ahora, porque ¿saben qué? Me la abren por otro alumno. Entonces, espero que esté todo y reviso. Ya, profe, no hay problema. Si era Así que solamente por quédense eso. tranquila Muchas gracias. entonces, ¿ya? Y la Ya, profe, actividad gracias. académica 3 tengo hasta el domingo y ahí voy a regularizar todas las notas. Pero sí, me fijé, Tamara, y me fijé que algunos le habían subido la pregunta que tenían mala. La dieron por buena para todos. Sí, a mí Así también me pasó lo que, mismo, me la sumaron. sí, sí, es que estaba muy compleja esa pregunta. Sí, Tamara dio bien la explicación. Usted fue, ¿verdad? Que efectivamente había juegos de palabras, y claro, yo la fui a mirar, y a simple vista uno se podía confundir. O no estaba la alternativa, porque en realidad era bien complicada, era compleja la pregunta. Sí. Así que, chiquillos, Ya, profe, muchas gracias. grato, Un abrazo. Chao, chicas, que estén bien, buen día. Ay, cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe.